tal, amigos? Un gusto estar con ustedes desde Entorno Veracruz, aquí desde las instalaciones de La Toga, en Zamora 57, en Coatepec, Veracruz, y también en el Hotel San José Plaza, quien siempre nos brinda la oportunidad de un espacio para transmitir, para la realización de nuestros programas desde Entorno. A nombre de Carlos Villalobos, su servidor Martín Quitano Martínez, les damos la más cordial bienvenida, y ahora con el gusto de contar con dos amigos, Marta y Lalo, Marta Padilla y Eduardo Aranda, quienes son vecinos de la región del río Pisquiac. Vamos a platicar de los problemas que tenemos, dándole un consecutivo a la discusión que quiere plantear Entorno Veracruz alrededor del tema medioambiental, que nos preocupa y que además nos va a ocupar y nos va a meter en una seria discusión con actores, con referentes sociales, con analistas, con académicos, porque nos parece que es un tema que hay que resaltar y que estar discutiendo permanentemente para todos ustedes, para generar, en la medida de lo posible, acciones de conciencia, acciones puntuales que refieran obviamente a la salvaguarda medioambiental. Lalo, Marta, un gusto tenerlos con nosotros en Entorno Veracruz. Pues además de darle la bienvenida a nuestra plataforma, quisiera directamente tirar la pelota para quien quiera contestar primero. El Pisquiac es un río de referencia para los coatepecanos, para hablar en particular de nuestro municipio, pero es un río que atraviesa otros ámbitos territoriales. Creo que en este sentido va incluso cambiando de nombre para muchos coatepecanos, tal vez lo hayan olvidado. Es nuestro río de Consolapa, que muchos hace 50 años nos íbamos a bañar ahí al río, eran nuestras vacaciones en el verano. Ahora difícilmente podemos encontrar eso. ¿Cuál es el entorno en este momento? ¿Cuáles son las condiciones del río Pisquiac, de este espacio que hace 50 años albergaba familias completas para zona de esparcimiento, que además nos dotaba de agua, nos daba un servicio fundamental? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo miran ahora en esta seca el problema del río Pisquiac puntualmente? Y de ahí vamos a ir escalando en las preguntas y en las respuestas de ustedes, Lalo. Claro que sí, Martín. En principio, pues agradecerte la oportunidad de estar en contacto con tu gente, con el auditorio que te sigue. Y la respuesta que yo te daría es una respuesta con dos caras o dos visiones. Una de ellas es que el Pisquiac sigue siendo esa, como tú lo mencionaste, esa referencia. Sigue siendo importante porque surte de agua de muy buena calidad a Jalapa. No solo surte, sino es uno de los ríos que todavía lo podemos considerar conservado hasta cierto nivel, hasta cierto punto de su recorrido. Después de ello le sucede lo que le sucede prácticamente a todos los ríos de México, diría yo. Entonces, esa es una primera visión, ¿no? El cómo un río representa muchos esfuerzos, mucho trabajo de investigación, mucho respaldo y mucha atención. Y por el otro lado, pues es esa terrible situación en donde uno va viendo, cualquiera que ha vivido aquí, que conoce, pues ha ido viendo un deterioro, ha ido viendo una disminución de su cauce, ha ido uno viendo pues esas subidas fuertísimas de creciente que espantan a cualquiera, y han habido también ya eventos en donde el río está prácticamente en las piedras, ¿no? El agua no se mueve, los charquitos si acaso se mantienen ahí, y ha habido momentos en el que hay gallinas, es decir, tú las ves, las gallinas queriendo comerse lo poquito que pudo haber quedado en el cauce. Entonces esas dos visiones se están dando. Es una lucha entre quienes se interesan y reconocen la importancia del río, y el deterioro, la pérdida, el daño que resulta evidente. Un daño que tiene que ver mucho con las formas en las cuales estamos comportándonos con quienes generan los ríos, que es nuestros bosques, por ejemplo. En este sentido, en esta región de Coatepec hacia arriba, para hablar en lo general, tenemos una masa arbórea que hay que proteger, sin lugar a duda.
pero por otro lado la estamos ofendiendo permanentemente. Yo creo que son de los elementos que han disminuido la capacidad del río Pisquiac y de muchos afluentes que están obviamente viéndose lastimados. Hay tala, clandestina o no, permitida o no. Hay un incremento de fraccionamientos que obviamente implica una especulación de la tierra, del uso del suelo, del cambio de uso del suelo. Y pareciera que las autoridades están lejanas de mirar cómo es que estamos reduciendo las capacidades de las fábricas de agua. Veía hace poco un video tuyo y lo voy a ir planteando porque creo que tenemos que ir, Marta, Lalo, mirando críticamente lo que está sucediendo. En una de las partes del video donde tú haces un refraneo ahí, interesante, precisamente en una presa, ¿no?, de la parte alta, dices, al que quiera agua celeste que le cueste. En Coatepec hay una experiencia importante con el pago de servicios ambientales, con el Fidecoagua, que tuve la oportunidad de estar en su origen e incluso de dirigirlo en algún momento como gerente, esta área de la administración municipal, paramunicipal. Pero cuando pensábamos que este ejemplo de Coatepec podría repercutir en la zona metropolitana, después de 22 años, algunos hemos sido muy ingenuos tal vez, miramos como, por ejemplo, en el caso de Jalapa, ¿qué les parece? El presidente Ricardo Agüed acaba de cancelar las posibilidades de que la ciudadanía pague servicios ambientales en una aportación que obviamente significaría tener recursos para habilitar acciones o políticas públicas a favor de la conservación, no solo del territorio de Jalapa, que ahí podríamos decir que no existe territorio para Jalapa, pero sí de los municipios de donde recibe, lo comentabas, Lalo, agua. No solamente el Pisquiac, la zona del Pisquiac, sino hablemos del agua que nos traen de Puebla, por ejemplo, donde lo que se les ha hecho a los vecinos de aquella zona son calles, son carreteras, y en lugar de generar una habilitación a la protección de más agua, los bosques particularmente. ¿Cómo miras esto? Porque si las autoridades no están entrando a la discusión, ¿cómo lo valoran ustedes como ciudadanos preocupados y comprometidos con una discusión a favor del medio ambiente? Híjole, es que mira, hubo momentos en donde se dio una gran esperanza, diría yo, es decir, la creación de este fideicomiso, el pago o la compensación de servicios ambientales hidrológicos y la adquisición incluso de esos terrenos por allá, por la cortadura. Si tú ves el municipio, le ves una franja alta que va hacia el cofre de Perote. Entonces, qué interesante, porque ahí lo que hay es bosque, no es para pobladores, es para que se surte el agua Jalapa. Recuerda que ahí estamos amenazados con una invasión de 2,000 hectáreas. Es terrible. Entonces, imagínate que esa dotación de agua, ese reconocimiento de que el agua proviene de esos bosques y que necesitamos cuidarlos, atenderlos, mantenerlos, pues es una visión maravillosa, es decir, el reconocimiento de que el agua no sale de la llave, sale de esos bosques y que necesitamos mantenerlo. Entonces, por un lado tú dices, oye, qué magnífico ejemplo que debe aplicarse, sí. Pero también recordarás, hubo un momento en el que hubo una visita, para mí se me hizo interesantísimo, de esa gira, la gestión integral del río Ayuquila, en donde hablaban de cómo varios municipios pueden ponerse de acuerdo porque todos ellos se surten de agua de un lugar. Era el ejemplo perfecto. Porque Jalapa, Coatepec, Tlanehualyocan podían ponerse de acuerdo y atender la cuenca del Pisquiac, porque esa cuenca abastece a todos nosotros. Si tú te acuerdas, ese esfuerzo fue prácticamente acabado, aplacado por Jalapa. Porque Jalapa dijo, no, yo no necesito coordinarme con nadie, yo Jalapa tengo presupuesto suficiente y yo tengo mi organización casi autónoma y no necesito organizarme con nadie, ¿no? Cuando tú dices el agua de Jalapa no proviene de Jalapa, proviene de Coatepec, de Acajete, de Tlanehualyocan y de Puebla. Entonces ese reconocimiento, tú dices, costó trabajo entender por qué no quería, por qué no quiso hacerlo,
Y cuesta muchísimo trabajo reconocer por qué ahorita que ya se había puesto ese porcentaje, ese recurso de aportación, de aportación, sea no los ciudadanos los que la rechazan, sino sea la autoridad. Entonces, oye, los ciudadanos se quejaron o hay alguna manifestación de que no quieran aportar. Yo no lo vi y lo quitó como si fuera como si hubiera sido una imposición, como si hubiera sido una cosa dañina para los ciudadanos, cuando los ciudadanos, tú dices, oye, pues queremos mantener el agua, queremos agua azul celeste, pues necesitamos cuidar esos bosques. Ahora, este problema de la falta de políticas municipales las miramos también a nivel estatal y a nivel nacional. O sea, es preocupante que el compromiso que debiera de tenerse con la cuestión ambiental no se vea realmente en la estructuración, en la propuesta, en acciones concretas de políticas públicas. ¿Cómo lo ves esto, Marta? Porque es a nivel general, no es un problema solo de los municipios, sino es un problema integral que parte de un plan nacional de desarrollo que le destina media cuartilla al asunto medioambiental. Claro, bueno, a mí en lo personal me parece pues una visión muy poco corta, ¿no? De todos nuestros gobernantes claro que la población es lo más importante que podemos tener, pero si no cuidamos de donde vivimos, no se puede hacer nada, vaya. Si no se está tomando en cuenta toda esta necesidad de cuidar el agua, de cuidar los bosques y hacer realmente programas eficientes para que se cuiden, ¿no? Por ejemplo, allá en la zona nosotros cuando nos empezó a ver esta opción del nuevo 2% que se les iba a cobrar a la gente, pues de alguna manera se pensó como, bueno, pues a lo mejor es una oportunidad para que realmente no nada más sea el pequeño pago que reciben los ejidatarios por cuidar ciertas áreas de bosque, sino poderles dar otras opciones de proyectos productivos que les permita hacer algo más y ya hacer algo realmente que pueda tener ellos un ingreso real y a la vez puedan ir cambiando la visión y cuidando. Y a la misma gente de la ciudad, el hecho que ya sientas que te está costando, te vas a dar cuenta de, bueno, pues no nada más abro la llave y el agua va a llegar de dónde, no lo sé, los mismos niños que creen que el agua llega del tubo, no, ya puedes ir teniendo una visión de por algo cuesta, porque se necesita, ¿no? Entonces, me parece sí como muy, muy preocupante que no se estén tomando en cuenta la gravedad y la necesidad de cuidar todo esto. De cuidar y de hacer conciencia ambiental, de involucrar a la ciudadanía, a la sociedad. ¿Cómo es posible que Jalapa, ya teniendo articulado esta captura, por decirlo de alguna manera, de recursos a favor del medio ambiente, dado por los ciudadanos, en lugar de involucrarlos más, en lugar de dar un proceso de mejora en las formas para rendir cuentas de estos recursos, para llevarlos a las comunidades, apuntalar efectivamente, Marta, proyectos alternos, no solamente al cuidado de los bosques? ¿Cómo es posible que se haya retrocedido, que diciendo el ayuntamiento tiene capacidad para estos recursos y por lo tanto se los dejamos a la gente en una acción, perdón por el término, porque luego ofende demasiado a algunos, populista, en una acción de esto, y este populismo que se manifiesta en un presidente que va a rifar su coche, el de los que tiene de colección para comprar medicamentos a los niños con cáncer, que por cierto nos enteramos ahora que más de 850,000 de estos medicamentos de alto costo y para oncológicos están resguardados sin haberse dado y con casi un porcentaje de que se puedan caducar en el corto plazo si no se distribuyen. Todo esto forma parte, yo creo que de una gran tragedia en términos del ejercicio administrativo, y vale la pena comentarlo con gente como ustedes que están comprometidos con efectivamente hacer acciones concretitas con respecto de la salvaguarda medioambiental. Vamos a hacer una pausa, Lalo, Marta, para ir a presentar alguna información, no sin antes decirles que, bueno, pues ahí está el asadero Doña Meche de Cerro Gordo para comida típica regional, al que los invitamos permanentemente y del que ya hemos tenido algunas imágenes y entrevistas con sus propietarios. Volvemos en un momento.
Ya estamos de vuelta con ustedes. ¿Conocen la heladería Flor de Luna? Está en Degollado número 3. Si no la conocen, la verdad, con estos calores, pero por supuesto que allí es un lugar que religiosamente se tiene que ir, no solamente por la calidad de los helados, de las nieves que se ofrecen allí, sino del sabor. Extraordinario, la verdad no dejen de ir en su momento. Santos Degollado número 3, Flor de Luna. Oigan, una pregunta directa, ¿cuál es el futuro para el Pisquiac si no se hace nada? Si se continúa con esta lógica de mirar para otro lado. Es que mira, lo triste del asunto es que las autoridades a veces deciden irse para un lado, deciden para otro lado, pero los ciudadanos, por un lado, no protestan, por el otro lado, no participan, no contribuyen, no estimulan, y entonces pareciera que las autoridades pueden hacer y deshacer. ¿Tenemos una sociedad poco comprometida con la cuestión ambiental o en lo general lo miran así? En lo general lo miran así. Hay grupos, hay muchos grupos, en comparación a otras regiones, sí hay grupos ambientalistas, pero no logramos, digamos, incidir todavía en eso. Hay temores, Lalo, alrededor de la lucha ambientalista, porque México tiene una serie de historial negro al respecto, ¿no? Sí, no es el caso, porque no es que se esté atacando a nadie. No se está, digamos, no es que estemos oponiéndonos a un empresario, a una fuerza. Pero si te opones a la tala, te opones a intereses. Sí, pero con todo y eso, yo no podría decir, por lo menos en mi experiencia, no podría decir que hay un temor o que hay un cuidado, sino que a veces se cooptan, es decir, a veces conviene mejor no hablar mal y algunos grupos se van por... Se habla de una tragedia ambiental, Lalo. Fuera de cámaras comentábamos esto. Hay muchos ambientalistas que se callaron. Pues sí, cuesta trabajo entender que esos cambios de política pues no han significado cambios de política ambiental, ¿no? Tal vez se hayan modificado otros ejercicios o se hayan hecho otras cosas que no se hacían antes, pero el daño ambiental sigue y no solo no cambia, sino resulta hasta más galopante. Pero la parte que creo yo que me resulta más inquietante es que los ciudadanos no alcancen a ver la urgencia, no alcancen a reconocer que de una o de otra forma, con o sin autoridades o en apoyo de las autoridades, se resuelvan las cosas. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. En la zona de Rancho Viejo, hacia lo que se conoce como La Vega, es el camino de donde viene el Pisquiac. Sí. Ya se unió el Huichil o el Naranjos al Pisquiac, y ahí viene, y de ahí aparece la toma de agua. Es decir, para Jalapa debiera ser eso importante, porque tú dices, de ahí proviene ese 40% del agua. Por el otro lado, tú dices, la gente pues necesita una buena comunicación, se necesita un camino, pero no se necesita una carretera, se necesita el reconocimiento de la vocación de ese lugar. Y tú preguntas, ¿y qué produce ese lugar? ¿No? Porque hay gente que dice, pues hay que aplicar a esos programas como el saca cosechas que le llaman. Tú dices, ¿y qué produce ese sitio? Pues agua, produce agua, es el sitio de recarga del agua, es decir, el sitio debería reconocer en sí mismo, y las autoridades, por supuesto, que ese sitio es un sitio de recarga, y que si queremos que Jalapa siga teniendo agua, si queremos que los ríos se mantengan, pues debe reconocerse esa vocación del lugar. Y entonces implica la presencia de los habitantes, la intervención de las autoridades. Un ejemplo muy claro es que hace unos cuantos días se avisó el cambio del decreto que quitó la veda. No sé si lo tienes claro. Es decir, durante muchos años ha habido veda al Pisquiac y regiones completas que dependen, por ejemplo, de la trucha, pues se mantenían invisibles. Porque aunque existen, hay sitios de crianza de truchas, las autoridades no podían decir existen las truchas porque pues, están ilegales por la veda y ninguno está registrado, ninguno tiene concesiones.
Y hace unos años hubo un decreto de golpazo a 14 cuencas y quitaron la veda. Para algunos resultó inquietante porque con esos cambios fue que se abrió la posibilidad a lo que le llaman el uso consultivo, y la presa de Jalcomulco se convirtió en un tema fuertísimo, ¿verdad? Para algunos no era ese su enfoque, sino decían, pues las truchas ya van a poder existir, ¿no? Ya vamos a poder tener. Pero pues, ¿cuáles? ¿Dónde está ese cambio? No hubo nunca un cambio. Y afortunadamente hace unos días dejaron insubsistente, así le dicen, ese cambio, y entonces regresa la veda. Y entonces hay mensajes confusos de la gente, porque dice, si está otra vez la veda, vamos a quedar todavía como antes. Pero hay que entender que se dejó insubsistente y que está la veda, pero por una razón importantísima, que no se dio participación a los originales de ese lugar, de esos cambios de uso de esa agua. Es decir, ahorita, y en muchas otras partes del país, Oaxaca y muchos otros lugares, no se está permitiendo que se decida el uso de ese suelo, el uso de esa agua, si no hay la participación de los habitantes. Eso está magnífico, porque quiere decir que los habitantes de un lugar pueden definir la vocación, el destino, el futuro de su región. Eso no ocurre en este momento. No ocurría. Ah. Y eso se está dando nuevo con esa insubsistencia de lo que detenía. ¿Y cuál es el nivel de participación para orientar qué se va a hacer? Híjole. ¿Cómo lo miran? Por eso Es una pregunta... Porque mira, la gente todavía no lo entiende. No entiende que ya se empezó a dar la manifestación de que es necesario la participación de los habitantes, de los originales de un sitio, para que se definan las cosas. No es un comité de cuenca que lo diga. Había y ha habido esfuerzos muy grandes para que se entienda que la población, dices tú, necesitamos que las autoridades reconozcan que este sitio tiene una vocación ecológica, que hay que dar proyectos productivos sustentables, que hay que conservar, que hay que promover el ecoturismo, todas estas cosas, pero lo veíamos como que el gobierno tiene que decirlo, tiene que declararlo. Y ahora, del nuevo cambio, estos nuevos cambios que se están dando, le dicen, no, la voz cantante, la decisión debe venir con los habitantes. Ahora, ¿los habitantes están dispuestos a participar? Es una pregunta tal vez un poco provocadora, porque resulta que hablamos de que nos quejamos mucho, Coatepec y Jalapa, para hablar solamente de estos dos municipios, no es un problema solamente de ellos, lo vemos en Tlalnehuayocan también, por ejemplo, que no debería por qué tener problemas de abastecimiento de agua. Bueno, tenemos, la gente en Coatepec nos quejamos, la gente en Jalapa se queja de la falta de agua, y efectivamente hay que señalar a las autoridades, hay que decirlo, pero no solamente se queda en ellos la responsabilidad. Como bien dicen, también los ciudadanos tenemos responsabilidad y hay que asumirla como tal. ¿Tenemos capacidad ciudadana para hacerlo? ¿Tenemos sociedad a la altura de este reto? Es pregunta. Mira, capacidad sí la hay, sí hay gente con conocimiento, sí hay gente, tú oíste a Martín Aluja y puedes oír a especialistas que conocen el tema muy bien, es decir, conocimiento, información, pero que en el grueso de la población se reconozca que no se trata solo de votar un día en 6 años o un día en 4 años y ya ahora que las autoridades hagan, eso no es posible, tiene que ser una decisión personal, tiene que ser una decisión local, porque por ejemplo Jalapa, que es la segunda capital con más lluvia, solamente le gana a Villahermosa, y tenemos problemas de abasto de agua, y entonces la pregunta es, oye, ¿y quién capta agua de lluvia en sus casas? Pues la gente se complica de sacar las tuberías y sacarla a la calle, porque la gente no quiere captar el agua. Pues porque piensan que eso es tarea de otros y yo quiero agua del... A eso me refería con capacidad, Lalo, a esa parte de que si tenemos una sociedad capaz de reconocerse en sus responsabilidades,
Efectivamente, hay investigadores, hay académicos que están con toda la intención de orientar, pero hay una sociedad receptiva realmente. Voy a ser fuerte en esto, pero me lo perdonen quienes nos ven y nos escuchan por la cuestión de la jarochada, pero a mucha gente le vale madres el asunto de cómo involucrarse, cómo buscar, ni se lo plantean en muchas cosas, cómo involucrarse en un tema tan álgido como es la cuestión del cambio climático. Tal vez no estamos siendo suficientemente capaces, los que sí conocemos de la necesidad, de transmitirlo. Pero ustedes que están en contacto con las comunidades, ¿cómo lo miran, Marta, esto? Yo creo que sí hay una gran falta de apoyo de la gente, ¿no? Lamentablemente, sobre todo en las ciudades, hay una gran desconexión, como que no ubicas de dónde viene el agua. Por ejemplo, hay un tema que a mí en lo personal me mueve mucho, porque donde nosotros vivimos, tantito más arriba, pues es un desmonte completo. Una tala. Exacto, una tala tremenda, y se está haciendo cada vez más y más y más. Entonces, bueno, pensando que una de las razones es pues que hay regulaciones, según tengo yo entendido, hay normativas para regular, por ejemplo, los establecimientos que utilizan carbón, que utilizan leña, y que ahora cada vez es más y más porque se ha vuelto muy de moda el hacer este tipo de restaurantes que utilizan leña. Entonces, a la gente común nos parece como, pues qué padre, vamos a ese lugar nuevo porque todo sabe más rico. Pues sí, pero no hay conciencia ni de las autoridades para regular realmente, y hay otras maneras de poder obtener este tipo de insumos. O hasta me comentaba Eduardo que hay algo que hacen en Europa que se hace con aserrín y cosas así. Y puedes hacer realmente un gran cambio en ese aspecto, y no hay tanto, si tratas de atacar, por ejemplo, directo a la gente que lo hace, para ellos es un modo de vivir, los talamontes, por decir. Pero si sigue habiendo cada vez más y más demanda, pues ellos siguen cada vez más haciendo. Y si no hay regulación, como bien lo plantea. Exacto. En cambio, si la gente empieza a estar consciente de esto, consciente de dónde viene el agua, de la necesidad realmente que tenemos, pero es un trabajo titánico, y yo creo que sí tiene que ser pues conjunto, no podemos hacer que la autoridad también se voltee a otro lado, y la gente, bueno, sí tenemos que jalarlos para que lo hagan y forzarlos, y por otro lado, pues hay que voltear hacia dónde están las cosas, porque creo que es obvio para todos, aunque estemos en la ciudad, que ya no llueve, que hace mucho calor, por algo, ¿no? No puedes ser tan irresponsable, la verdad, en ese aspecto de sentir que no es necesario involucrarte. Desgraciadamente ya no hay opción a pensar que lo haga otro. Lo tenemos que hacer todos. Tenemos que hacer todo. Se nos está acabando el tiempo, Marta, Lalo. Me quedo con la idea de que es necesario lograr la participación más amplia de actores sociales, de los individuos, donde todos asumamos la responsabilidad que nos toca. Cambiar costumbres, formas de cómo vivir nuestras realidades cotidianas en relación con el líquido, muchas cosas por hacer por delante. ¿Cuál sería, a manera de conclusión, del mensaje que ustedes darían? Yo creo que es necesario que seamos muy provocadores con la gente que nos ve para ver si empujamos hasta donde podamos una iniciativa ciudadana alterna, ¿no? Insisto, yo creo que es importante señalar a las autoridades. Sin lugar a dudas, son los referentes para la generación de políticas públicas, pero también necesitamos una sociedad proactiva. A manera de conclusión, el mensaje que ustedes quieran para quienes nos ven y nos escuchan. ¿Tú viste, Martín, el video irreverente tal vez, sí, para algunos, tratando de usar refranes, tratando de usar frases que son conocidas para cualquiera, el que quiera azul celeste, agua azul celeste, o cuando el agua es poca, al río le toca? Ese pequeño video justamente ha tenido esa intención, provocar la reacción cualquiera que sea, es decir, tal vez se enojen las autoridades que les digas que el 40% del agua se está desperdiciando, que la ciudadanía reconozca que en un momento de escasez no puedes andar regando el patio, las banquetas a manguerazos, y entonces ese video que está queriendo mostrar que
cuando pasas por el río Buizquias y lo veas seco, tú digas, y todo el agua se la está llevando la ciudad, tú dices, se le está dando preferencia a que la desperdicien, a que el río mantenga su vocación ecológica y no se está atendiendo las cosas. Entonces, esa provocación, ese video, tiene justamente escondida, por decirlo, es evidente, el que las autoridades reaccionen, el que los ciudadanos reaccionen y que se entienda que es sumamente importante que pongamos atención a esto, porque todavía hay cosas que están por llegar. Es decir, ahorita Jalapa no se compara con muchísimos otros lugares donde el agua pueden pasar meses. Monterrey. Y entonces no tienen agua y el tamaño del problema es gigantesco y entonces empiezan a buscar opciones. Jalapa ha buscado opciones, traer el agua de Alto Tonga y gastar miles de millones de pesos cuando con un pequeño esfuerzo de inversión esos bosques que tenemos en esta zona del Pisquiac podrían dar muchísima agua, podrían dar muchísimos beneficios. Entonces, ¿cómo hacer que reaccionen? Pues, darlo a conocer, provocar la reacción de la gente, el despertar a la necesidad de hacer algo. Pues muchas gracias, Marta, Lalo. En la entrevista con Martina Luja decíamos, estamos a 5 segundos para las 12, todavía hay tiempo, 5 segundos. Ojalá y como especie tengamos la capacidad para rehacernos, recomponernos y plantearnos otras estrategias globales respecto al cambio climático, que ahí está. Y en el caso puntual de nuestra región, pues ir atacando con acciones concretas desde las autoridades y desde la sociedad, mecanismos, generando políticas públicas, quehaceres cotidianos que modifiquen esta condición de destino manifiesto tan difícil para todos nosotros. Desde Entorno Veracruz, nuestro compromiso con estas ideas, y vamos a seguir dándole cauce y voz a estas opiniones que nos permitan precisamente ir generando una discusión positiva que rinda beneficios directos para todos en nuestra zona. Lalo, Marta, muchísimas gracias, de verdad, quedamos pendientes para más actividades y solamente cerramos diciendo, desde aquí en La Toga, siguen las tardes pasteleras, todo el pastel y el café que quieran consumir por 99 pesos. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta